Abre los ojos y escucha. Hoy no es una noche más. Hoy se descorre una puerta que juraron mantener cerrada con votos y con miedo. No vengo con rumores, vengo con cicatrices. Fui sacerdote. Recé en latín bajo techos que devuelven ecos como si el edificio respirara contigo. Creí con todo el corazón, hasta que la verdad encontró una grieta. Cuando entra, no pregunta. Se queda. Y ya no te suelta. No dejé la iglesia por perder a Dios. La dejé por ver lo que escondían en su nombre. Hay llaves que no aparecen en ningún inventario, pasillos bajo otros pasillos, puertas que no truenan porque nunca deberían abrirse. A mí me dieron ese manojo de metal y silencio. Al principio pensé que era un premio por obediencia. Después entendí. Cuanto más bajaba, menos luz había, y cada sombra sostenía una pregunta que nadie quería responder. Recuerdo una noche como si la tuviera pegada a la piel. Roma temblaba de tormenta, las lámparas fallaban, y a mí me mandaron a una sección de archivo de la que no se habla. Nada de fotos, nada de teléfonos, nada de ruido. Solo polvo, aire a sangre seca y pergaminos más viejos que cualquier libro de historia. Lenguas que no sabía leer, pero mi cuerpo sí entendía. Ahí no solo hablaban de textos prohibidos o rituales antiguos. Ahí reescribían el tiempo, la memoria, el nosotros. Ahí supe que lo que yo predicaba no era historia, era teatro. Y nosotros, actores memorizando un guión escrito antes de nacer. Me callé. Sonreí ante obispos con secretos pegados a los ojos. Di misa. Confesé. Caminé como si nada se hubiera roto. Por dentro, me desmoronaba. La mentira no estaba solo en lo que se decía, sino en lo que se borraba. Nombres arrancados, años que desaparecieron como si el calendario fuera plastilina. Una madrugada dejé el alzacuello en el altar y salí. Nada de ceremonia. Nada de despedidas. Desde entonces mantuve la cabeza baja. Hasta hoy. Esto no es para destruir la fe, es para levantarla sobre algo real. No miedo. No control. Verdad. Esta es mi confesión a cielo abierto. Porque a veces los pecados más grandes se construyen con edificios, con oro, con ritos, y se protegen con silencio. Creí que el monasterio sería un pozo de respuestas. Era silencio, sí, pero uno que mira. Desde el primer día nos enseñaron a leer la escritura de la forma correcta. Si preguntabas de más, te recomendaban oración y ayuno. Ese era el código, deja de preguntar. Algunas obras se estudiaban hasta el cansancio, otras se mencionaban una vez y jamás regresaban. Y había nombres que solo flotaban en susurros cuando se apagaban las luces. En una clase de historia cristiana, el profesor soltó sin querer Evangelio de Tomás. Se detuvo como si hubiera pisado un cable. Olvídenlo. No es canónico. Lo busqué después. Me dijo bajito, hay libros que se dejaron fuera por buenas razones. Se fue. Aquella noche crucé la biblioteca del monasterio. Libros tras vidrio, todos aprobados. Vidas de santos, catecismos, traducciones seguras. Lo que no estaba decía más que lo que sí. Nada de originales. Nada que contradijera. Conocimiento seleccionado, repetido hasta que se vuelve dogma. No nos enseñaban a pensar, nos enseñaban a no desbordarnos. A cada desvío, un empujoncito de regreso. La mayoría se acomodaba. Repetían. Pasaban los exámenes. Lo llamaban fe. Unos pocos susurrábamos en los jardines, en rincones con olor a cera. ¿Venimos a encontrar la verdad, o a olvidarla? Ahí entendí, la verdad no la negaban, la filtraban. En el Vaticano hay un pasaje del que nadie pone letreros. No existen catálogos. Pero todos saben que está. Lo encontré por accidente, empujando un carrito de libros por un sótano donde el aire se vuelve pesado, como si el tiempo caminara más lento. Un arco sin gracia, una puerta de madera lavada por siglos, una bombilla titilando encima. Afuera, todo tenía candado. Esa puerta, no. Bajé una escalera estrecha. Nada de guardias, nada de cámaras. Al final, una plancha de hierro y madera sin manija. Abrió suave, como si hubiera estado esperando. No era biblioteca. Era trinchera. Pergaminos apilados sin orden, manuscritos sin título, lenguas que parecían huesos de idiomas perdidos. El olor a edad, a cosas que no ven la luz. Un mapa de círculos, cartas estelares, notas en latín, griego y algo anterior. No te contaban, te advertían. Lo sentí en el pecho. Y entonces alguien abrió detrás de mí. Un sacerdote mayor. No gritó. No se sorprendió. Solo me sostuvo la mirada y dijo, «Tú no debías ver esto». Me quitó el documento con manos que sabían exactamente dónde guardarlo. Yo salí.
Nunca volví a hablar de eso. No con palabras. La Biblia, me dijeron, es palabra de Dios. Pero la palabra pasó por muchas manos. Todo empezó con una nota al pie, un versículo que no aparecía en nuestra versión. Revisé Vulgata, Septuaginta, Coptos, Siriaco. El patrón se dibujó solo. Cambios de tono, nombres que se evaporan, finales recortados para que cupieran en una caja. Una noche conseguí el Evangelio de Tomás, no por cauces oficiales. No contaba milagros ni resurrección. Era filo puro, dichos que te voltean hacia adentro. No un salvador lejano, sino un maestro que te dice, mira dentro. Se lo llevé a un sacerdote confiable. Ni lo abrió. Herético. Peligroso. No porque sea falso, sino porque no es para todos. Los primeros concilios decidieron lo santo y lo inconveniente, me dijo. Esa palabra se me clavó. Inconveniente. No mentira. Inconveniente. Seguí cavando. María Magdalena con voz propia. Enoc hablando de cielos y ciclos. Felipe insinuando lo femenino divino. Textos reales, excluidos. No los destruyeron, los escondieron, los tradujeron a un latín enroscado hasta que parecieran niebla. La Biblia no es registro perfecto, es colección curada por hombres a través de siglos. Fe y poder. Creer que todo es intocable borra a quienes decidieron que sí y que no. Luego está el calendario, esa jaula invisible que todos obedecemos sin verla. Nos enseñaron que la Pascua ronda la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Poético. Hasta que miras el cielo y no cuadra. La precesión arrastró las constelaciones, lo que fue Aries ahora es Piscis. Sin embargo, seguimos proclamando alineaciones perfectas. Y un día un papa decidió borrar 10 días. Octubre 4 saltó a 15. La explicación oficial, corrección técnica. La pregunta que nadie quería sobre la mesa, si pueden quitar 10 días, ¿cuánto más se puede mover sin que el pueblo lo note? Entre pergaminos encontré nombres que la Iglesia prefirió olvidar. Santos con expedientes vacíos, templos dedicados a sombras. En el siglo XX hubo reformas silenciosas que degradaron leyendas enteras. No quemaron estatuas. Solo cambiaron papeles. Declararon piedad popular donde antes había historia. ¿Y las aldeas que rezaron siglos? ¿Y los niños bautizados con nombres borrados? San no es solo santo. San también es guión. En mesas de piedra vi libros encadenados. Pensé, conservación. Luego leí, la luminosidad divina se expresa por emanación metafísica. Palabras enredadas para marear. Donde el original decía el reino está dentro de ti, la versión oficial susurraba no todos lo pueden entender. Un viraje de un golpe, empoderar o controlar. Me hablaron de los jesuitas como sabios misioneros. Lo son. También soldados con una cuarta promesa, obediencia directa. No solo espiritual. De misión, de silencio, de política. El general negro, poder en sombras, hilos tensados alrededor del mundo. Escuelas, confesores de reyes, imprentas, informes. La pluma es la espada más grande, leí en un papel sin firma. No necesitas vencer a un rey si educas a su hijo. No quemas un libro si lo escribes tú primero. Bajé a una sala donde no hay vitrales ni oro. Le dicen tribunal, no juzgado. Ahí no hay jurado. Hay preguntas que muerden. Un sacerdote, delgado, acusado de atreverse a sugerir que el Génesis pudiera ser metáfora, que fe y ciencia no tienen por qué morderse. No predicó. Lo discutió con colegas. Alguien lo delató. Le quitaron la voz sin brasa ni cadenas, le prohibieron enseñar. Borraron su nombre de pasillos y programas. La Inquisición cambió de uniforme, no de intención. Antes, fuego. Ahora, olvido. Me asignaron ordenar listas de papas. Era trámite, hasta que los números no se tocaron a mano. Nacimientos con 3 muertes, regencias que se pisan, un pontífice de 10 días sin rastro de tumba. Un colega murmuró, a veces se llenan huecos para que la línea no se rompa. Fantasmas con anillo del pescador, papas de papel, nombres para cubrir vacíos. Y el murmullo de una mujer con tiara, Juana, leyenda negada, miedo admitido. Si la cadena de Pedro es perfecta, no acepta eslabones inventados. Si tiemblan, la cadena revela que siempre fue tinta sobre agua. Abrí un sobre con sello sin cruz. Adentro, latín apresurado, recalibración del tiempo. Fechas movidas, emperadores colocados como fichas, documentos duplicados con nombres nuevos. Las copias públicas debían alterarse, los originales, al cofre oscuro. Un párrafo en rojo advertía: si esto sale, se deshilacha Occidente entero. Monarquías,
ciencia, historia. No porque sean mentira, porque fueron acomodadas. Cerré el pliego con dedos que no me obedecían. Ese día dejé la archivística. No por cobardía. Por no querer convertirme en cómplice. Los cielos no mienten. Eclipses y cometas dejan firmas que ninguna mitra puede borrar. La cronoastronomía corre el cielo hacia atrás como cinta. Si una crónica dice hubo luna de sangre la noche de la coronación, el cielo te dice sí o no. Y demasiados no comenzaron a formarse. Un astrónomo del este modeló 2000 años de cielo y encontró grietas. Dio una charla pequeña. Después, silencio. Sus notas desaparecieron. Su nombre se desvaneció de programas como si nunca hubiera existido. Un sacerdote que comparó mapas estelares egipcios con nuestras fechas fue tachado de blasfemo y expulsado de comisiones. Cuando el firmamento corrige el sermón, bajan la cortina. En un cuarto sin nombre vi mapas que no enseñan. Costas que ya no existen, islas tragadas, montañas donde hoy hay planicies. Antártida sin hielo, con ríos dibujados. Rutas imposibles uniendo templos que nunca se conocieron. Un globo del siglo XV marcaba América con ciudades y símbolos de pirámide mucho antes de Colón. Ese no es para ojos públicos, dijo el custodio. Cartografía no es dibujo, es poder. Quien nombra, manda. Quien borra, reina. Encontré historias donde milagros eran máquinas con sotana. Fuentes eternas escondían válvulas. Estatuas que se inclinaban movían engranes con contrapesos. Altares que giraban al sol al mediodía. Si el artesano se volvía santo, el plano se volvía reliquia y se enterraba. Milagro inspira obediencia, mecanismo despierta preguntas. Y las preguntas son pólvora. Nos educaron en salones donde la duda se listaba como etapa del pecado. Repetir valía más que pensar. ¿Por qué no cuadran las estrellas con el calendario? Silencio. Algunas cosas no se preguntan. Un monje del 15 escribió, antes de que le confiscaran sus lentes, no me permiten mirar la obra de Dios sin permiso. No peleaban contra la ciencia. Peleaban contra el asombro. Cuando el asombro se vuelve delito, el conocimiento se hace contrabando. Por siglos, la mente aprendió a tener miedo de sí misma. Ya no necesitaban barrotes, bastaba la culpa. Sin embargo, las ideas se escondieron en códigos, en geometrías talladas, en música que vibra exacto en ciertas naves. Donde la palabra ardía, la piedra se volvió página. Arquitectos que alinearon templos con solsticios, que dibujaron espirales doradas bajo pisos, que dejaron laberintos como mapas para el que supiera leer con ojos de cosmos. No eran adornos, eran instrucciones. Los sacerdotes decían simbolismo. Yo veía brújulas. Hay otra iglesia tras la cortina, dicen. No la del balcón y la bendición, sino la que baja al subsuelo donde los pasillos no tienen nombre. Un cuarto negro debajo de donde acaban los registros. Decisiones que nadie apuesta en público, proyectos que nacen y se entierran sin misa. El Papa en la luz, otros en la sombra. Si explicara por qué algunos pontífices anuncian reformas que luego se desvanecen, entenderías la maquinaria. Un rostro adelante, un consejo sin sotana atrás. La hipótesis del tiempo fantasma no es capricho de locos. 614 a 911, un tramo donde las huellas se diluyen. Reyes repetidos con nombres distintos, batallas clonadas con escenarios nuevos, crónicas que parecen calcadas. Otto III quería que su reinado cayera en un número sagrado. Silvestre II sabía de astronomía y de números. Si el pueblo mide los días por campanas y fiestas, el calendario oficial se vuelve hechizo. La gente obedece la fecha obedece a quien la dicta. No pudieron callar a las estrellas, callaron a quienes las leían. No pudieron quemar toda la memoria, la encadenaron. No pudieron domesticar el asombro, lo culpabilizaron. Y, sin embargo, la luz siempre encuentra rendijas. No quiero tu rabia. Quiero tu mirada despierta. Lo que borraron deja sombra. Lo que escondieron late. Y cuando te atreves a pronunciar por dentro algo no cuadra, ya comenzaste a derrumbar el muro. Hay un lugar bajo Roma donde la memoria no es recuerdo, es arma. No brilla el oro ni canta el vidrio, solo pasillos de piedra, lámparas amarillas y estantes que parecen no terminar jamás. Le llaman archivo secreto para distraerte. No es un secreto, es un candado. Una frontera entre lo que el mundo puede saber y lo que conviene que olvide. Toqué el índice una vez, cuero rojo, letras a mano, avisos en lugar de títulos. Relato previo al diluvio. Evangelio prohibido. Testimonio de heresiarcas. Planos de máquinas impropias de la era. Y una nota que me perforó, no tocar sin autorización de la Santa Oficina.
Contenido inestable. ¿Cómo puede ser inestable una página? No por tinta. Por consecuencias. Escuché rumores de cartas de Leonardo con ángulos y sustentación descritos como si hubiera visto volar el futuro y regresado con apuntes. Cuentan mapas que muestran tierras sin nombre, cielos trazados con modelos que no coinciden con los nuestros, calendarios de civilizaciones borradas con esmero. Un archivista, poco antes de desaparecer, confesó que rompió el sello negro de un rollo con símbolos en hoja de oro. No era latín ni griego. Era geometría hecha idioma. Dijo que lo miró demasiado y sintió que lo miraban de vuelta. Si eso es leyenda, la leyenda deja huella en la piel. No todo lo que la Iglesia llamó heresía era veneno. A veces era medicina. El Evangelio de Tomás no narra portentos. Te corta en silencio con frases que devolvieron a muchos su propio rostro. El reino está dentro. Con una línea como esa se caen púlpitos. El de María no habla de vergüenzas inventadas para despojarla, la muestra maestra, escuchada por Jesús y temida por los otros porque su sabiduría no cabía en sus jerarquías. Judas aparece en otro texto riendo con un secreto que trastoca el sentido del sacrificio. ¿Por qué quemar voces así? Porque empoderan sin intermediarios. Porque convierten la fe en llama personal y ya no necesitas permiso para encenderla. Algunas preguntas te marcaban para siempre. ¿Por qué la luna desmiente la fecha? ¿Por qué el cuerpo no puede dibujarse si Dios lo creó? ¿Por qué la tierra no gira en los libros y sí en el cielo? La respuesta no era argumento, era castigo. Si te adelantabas, te silenciaban. Si insistías, te borraban. Vi confesiones arrancadas con dolor, retractaciones como mordidas en la lengua. Siglos más tarde, las ideas de esos culpables sostienen universidades. No los callaron por falsos. Los callaron por tempranos. Comprendí que el miedo más efectivo no cruje, susurra. No necesitas hogueras si haces que la duda parezca pecado. Un salón, un cuadro en la pared, etapas del desorden. Al fondo, con letras pequeñas, duda. Ahí entendí la pedagogía del olvido, repetir hasta adormecer, hacer que preguntar duela, premiar la obediencia como si fuera claridad. Encontré diarios escondidos detrás de ladrillos. Estudiantes se preguntaban por Hipatia, por estrellas que no obedecen fiestas, por santos sin rastro en pergaminos viejos. En el margen, otra mano escribió, este lugar no enseña. Borra. Sentí rabia, luego tristeza, después una calma filosa. La memoria se puede custodiar en secreto, igual que ellos, pero al revés. La piedra aprendió a hablar cuando quemaron las letras. Arquitectos trazaron templos con espirales doradas ocultas, ventanales que reciben un rayo exacto un día preciso, pisos laberinto que son mapas del cielo acostado. No es decoración, es manual de rescate. Naves que resuenan a frecuencias antiguas, escalas que alinean cuerpo y ánimo. ¿Arte? Sí. ¿Mensaje? También. Cuando las palabras se vuelven delito, la geometría se vuelve testigo. Y donde el milagro brillaba, muchas veces había herramienta. Un monasterio bendecido con agua eterna tenía bajo tierra un sistema de válvulas tan fino que regulaba presión durante sequías. Una imagen se inclinaba con devoción si el acólito jalaba el peso correcto a escondidas. Un sagrario giraba al sol con dientes de madera. No digo que lo sagrado no exista. Digo que la inteligencia humana fue disfrazada de prodigio para no despertar preguntas. Era más fácil coronar al artesano como santo y ocultar su plano, que admitir que la ciencia late en la devoción como un corazón que no pide permiso. Te hablan de la Inquisición como pasado, pero su sombra respira cuando una mesa decide a puertas cerradas que teorías confunden a los fieles. Estuve en unas salas invitrales donde un sacerdote mayor defendió, con humildad, que Génesis cabía en metáforas sin traicionar a Dios. Había leído. Había pensado. Lo condenaron a silencio administrativo. No llamaron herejía. Prefirieron desviación doctrinal. El efecto fue el mismo. Un nombre menos, un aula menos, un espejo menos para los jóvenes que aún se atreven a levantar la mano. Buscando listas, hallé espejismos con tiara. Papas con 3 fechas de muerte, pontificados que pisan los talones de sus propios años, un reinado de 10 días enterrado en una línea y en ninguna lápida. A veces se rellenan huecos, murmuró un colega, para que la cadena no se quiebre. No se necesitan dragones para inventar mitos, basta un sello, un copista y la orden de no preguntar. En una vitrina polvorienta leí de Juana, figura que la Iglesia niega con palabras y confirma con nervios. Tal vez existió, tal vez es espejo de un error insoportable, que la línea ininterrumpida no lo fue tanto. Luego cayó en mis manos un sobre con un emblema más viejo que las cruces. Dentro, un manual frío,
mover fechas como piezas, duplicar eventos con alias regionales, ajustar emperadores y papas como si fueran bisagras de un portón. Instrucciones para alterar copias de consulta pública y sellar los originales en bóveda. Un párrafo en rojo. Si esto se supiera, no solo ardería la iglesia, se resecaría el tronco del que cuelga Occidente. ¿Exageración? Tal vez. O tal vez la claridad más brutal que vi en esas piedras. Control del relato es control del mundo. Las estrellas son terquedad pura. Puedes torcer papeles, no puedes mover una sombra de eclipse del año en que pasó. Por eso persiguen a quien sabe leer cielos. Vi carreras evaporarse, nombres diluirse, modelos astronómicos desaparecer de archivos como tinta bajo lluvia. ¿Coincidencias? A veces. ¿Patrón? Demasiadas veces. Cuando el firmamento contradice al aula, algunos prefieren apagar el proyector. También vi los contrabandistas de la luz. No iban de negro. Iban de compás y martillo. Masones que escondieron proporciones como plegarias, rosacruces que guardaron libros perdidos en bodegas de cal, alquimistas que buscaban, más que oro, claves para liberar conocimiento de sus cadenas. No peleaban con espada, esperaban. La verdad siempre regresa, me dijo un viejo con un anillo de compás en Lisboa. Solo necesita dónde aterrizar. Eso hacían, pistas, refugios, líneas en piedra para que el futuro no comenzara desde cero otra vez. La renaciencia nos la venden como relámpago espontáneo. Yo vi cartas que muestran otra cosa, un goteo administrado. Soltar un manuscrito aquí, encargar una copia allá, auspiciar a un pintor iniciado acullá. Abrir la compuerta lo suficiente para incendiar la imaginación, no tanto como para que se derrita el molde. A quien se pasó de listo, lo sentaron. Galileo lo supo en carne. Aplaudido un año, encerrado el siguiente. No por errado, por inoportuno. Hay además una iglesia debajo de la iglesia. No sale al balcón. No posa para cámaras. Sus símbolos están en lugares que no visitan los turistas. Una sala negra más abajo de donde el inventario admite su límite. Decisiones sin firma pública, proyectos sin esquelas, hombres que ascienden sin historia visible. El Papa puede prometer y detenerse no porque no quiera, sino porque su mano choca con un muro invisible. Ese muro no necesita dogmas. Se alimenta de hábitos. Y está la teoría que hace tartamudear a cualquiera. ¿Y si no todos los siglos ocurrieron? 614 a 911 como corredor lleno de espejos, eventos reciclados, reyes repetidos con máscara nueva, culturas que parecen caminar en círculo. Otto III con hambre de milenio, Sylvester II con matemáticas en los dedos. La gente no llevaba calendario. Llevaba campanas. Si alguien con autoridad decía ya es el año 1000, era el año 1000. El papel obedecía. El pueblo también. ¿Por qué repetir todo esto? Porque la mentira disfruta el eco. Porque mientras sigas sintiendo que algo no cuadra y lo tapes con rutina, ellos ganan. No quiero que odies. Quiero que mires. Que entres a un templo y no veas solo color, sino números. Que escuches el canto y sientas la frecuencia. Que abras un mapa viejo y te preguntes a quién le convenía cambiar una costa. Que mires una estatua y te atrevas a buscar el engrane. Que leas y vuelvas a leer hasta encontrar la frase que alguien tradujo para que obedecieras en lugar de despertar. Un día, entre páginas sin sello, apareció un pliego que no debía existir. Era una instrucción de hace 8 siglos firmada por un hombre atado a un concilio que nunca ocurrió. Enumeraba que destruir, no brujerías, no himnos paganos, sino primeras versiones de evangelios, tablas de estrellas, tratados sobre sonido, luz y sanación. El tono no pedía perdón. Daba órdenes con calma de oficina. Los fieles no deben recordar lo que nunca sirvió a la fe. El sacerdote que lo leyó copió a mano, escondió la copia donde nadie buscaría y quemó el original para salvar su pellejo y la pista. Ese hombre entendió que el olvido había sido programado. Desde entonces, ya no fue solo un clérigo. Fue testigo. Y eso, en este sistema, es peligro. Lo que más temen no son bombas, ni marchas, ni cartas abiertas. Temen la pregunta que no se cansa. Temen que leas el Tomás y entiendas que el reino no requiere llave ajena. Temen que escuches a María y la reconozcas maestra y no sombra. Temen mapas de tierras que ya no están y máquinas que se adelantaron 1000 años al permiso. Temen el momento en que te des cuenta de que la historia no es línea, es palimpsesto. Si llegaste hasta aquí, ya sientes esa comezón que no se cura con rezos memorizados. No la apagues. Síguela. Todo lo que borraron deja marcas. Todo lo que escondieron hace ruido cuando el mundo se queda callado. La memoria tiene una manía hermosa, regresa. Escucha esto antes de que alguien te convenza de dormir. El tiempo no solo pasa,
también se fabrica. No es un río manso. Es un pasillo con puertas que otros deciden abrir o cerrar. Vi cartas entre clérigos y astrónomos donde no buscaban precisión, buscaban efecto. ¿Cuándo conviene una luna llena? ¿Qué fecha vibra con una profecía? ¿Cómo mover la Pascua para que el pueblo sienta, no verifique? Si el día sagrado flota, la historia deja de ser hecho y se vuelve emoción. Y la emoción, bien dirigida, obedece. Un papa cambió el calendario y 10 amaneceres se deshicieron como sal en agua. Nadie te pidió permiso para perderlos. Si pueden borrar días, pueden desplazar recuerdos. Cuando reclamé, un obispo me sonrió con caridad peligrosa. La Iglesia hace lo necesario para preservar la verdad. Preservar, o administrarla. La diferencia es abismo. Y abajo de ese abismo encontré lo que no se confiesa en los balcones: cronologías moldeadas, profecías cronometradas, miedos con fecha de estreno. Las catedrales no solo apuntan al cielo, lo miden. Columnas en proporciones que responden a números viejos como el polvo, rosetones con geometrías que caben en una concha y en una galaxia. Hay templos que cantan a una frecuencia que te vacía el pecho y te lo regresa limpio. No es magia. Es ingeniería sonriendo detrás de vitrales. Bajo capas de yeso aparecieron constelaciones talladas con paciencia de siglos, alineadas con la planta del edificio como si el edificio fuera un astrolabio gigante. Cuando lo mostré, dijeron artístico. Yo escuché mensaje. Y los mensajes no piden aplauso, esperan al que sabe leer. Me enseñaron a ver santos, y empecé a distinguir inventores con halos prestados. Curanderos que hervían minerales para purificar el agua y terminaron canonizados mientras sus fórmulas se guardaban con llave. Navegantes que miraban estrellas y acabaron convertidos en alegorías que siguen señales divinas, para no hablar de cartografía. Un chico construyó un medidor de lluvia para salvar cosechas, lo acusaron de desplazar la oración. Tras su muerte, lo volvieron santo y escondieron su máquina. Qué cómodo es volver milagro lo que nació de pensar, para que nadie más se atreva a intentarlo. Pensar se volvió peligroso, no porque lastime a Dios, sino porque desarma al que manda. Vi cómo la Inquisición sobrevivía a sí misma en formas discretas, comisiones con otro nombre, listas negras con lenguaje pulcro. Un artista que escondió proporciones prohibidas en su fresco fue invitado a reflexionar y luego nunca más se expuso. Un matemático que probó una órbita distinta recibió una beca, en un lugar tan lejos que su voz se volvió eco. Así funcionan las mordazas finas, no dejan marcas, dejan ausencias. Los monasterios nunca fueron solo oración. Fueron redes. Copiaban, sí, pero también editaban. Un monje dejó escrito que le ordenaron arrancar nombres de una crónica no por falsos, sino por inconvenientes. Viajaban como peregrinos, regresaban con noticias, catálogos de rarezas, reportes discretos de máquinas demasiado eficaces, de maestros demasiado persuasivos. A veces la respuesta era visita amable y corrección, otras, proceso público, demasiadas, un silencio que engorda. Y debajo de algunos monasterios, bóvedas con libros prohibidos no para el fuego, sino para futuro uso. El conocimiento no se destruye si sirve al que manda. Se encadena. Europea y fantasma, la edad oscura no lo fue por accidente. Si apagas lámparas suficientes, el cuarto parece natural en penumbra. Cuando reaparecieron lentes, mapas, engranes, nos dijeron renacimiento. Yo vi puertas que nunca debieron cerrarse y que alguien decidió entreabrir. La luz no volvió, la soltaron con correa. Y cada vez que alguien corrió más rápido que la correa, lo alaron. La Compañía de Jesús entendió mejor que nadie que el campo de batalla está en la mente. Crearon escuelas donde la gramática lima las aristas de la curiosidad, filósofos que te llevan de la mano hasta el borde, y ahí te regresan. Confesores de reyes que susurran al oído correcto a la hora precisa. Editores que ponen prólogos como barandales. El cuarto voto no es poesía, es motor. Obediencia que cierra circuitos. Pueden prohibirte gritar o enseñarte a no necesitar la voz. Lo segundo dura más. No todo lo escondido está bajo Roma. Algunos guardaron brasas fuera del alcance de la sotana. Templarios que trajeron planos y no reliquias, masones que alzaron ciudades con ángulos que sostienen tanto piedra como ideas, rosacruces que cuidaron libros que se perdieron oficialmente. No eran la venganza. Eran el depósito. Si un día te faltan las palabras, la piedra te presta las suyas. Por eso las catedrales son más tercas que los edictos, resisten la tinta con paciencia mineral. Hay un detalle que corta como vidrio. Incluso cuando todo parece arreglado para que olvides, algo en ti recuerda. Un día entras a una iglesia y el sol cae exacto en un punto del piso y sientes que te están guiñando desde otra época.
Otro día abres una Biblia vieja y una frase te suena distinta, como si el traductor hubiera tenido miedo. Otro, miras el cielo y sospechas que la campana está mintiendo. Esa sospecha no es pecado. Es brújula. Y la brújula no te salva si se queda guardada. Sirve cuando te atreves a seguirla. La teoría del tiempo fantasma no necesita que la creas a ciegas, te pide que mires donde duele. Crónicas que se repiten con ropaje nuevo, reinados perfectos como vitrina, eclipses mal puestos, calendarios ajustados a conveniencia. Si es falso, el cielo lo desmiente. Si es verdadero, el cielo lo señala. En ambos casos, la lección es la misma: no sacrifiques evidencia en un altar de costumbre. Me preguntan si quiero destruir la fe. No. Quiero devolverla a su sitio. No arriba de la curiosidad, sino al lado. Una fe que no le teme a un telescopio ni a un compás. Que no necesita cortar páginas para sostenerse, porque sabe que la verdad no se cae cuando la miras de cerca. Lo que sí quiero tirar es el teatro. Las máscaras, los telones, los apuntadores tras bambalinas. Lo sagrado no se muere cuando le quitas los hilos. Se vuelve por fin respiración. Vas a sentir resistencia. Te van a decir que mirar te enloquece, que preguntar divide, que leer lo inconveniente te enfría el alma. Te van a ofrecer paz a cambio de obediencia. Vas a escuchar que es mejor una mentira útil que una verdad que descoloca. Abraza la descolocación. Es el mareo de quien por fin se bajó del carrusel. El piso no se mueve. Eras tú dando vueltas en una historia que otros giraban. No esperes permiso. No hace falta sotana, ni grado, ni disculpa para encender lámparas. Están las tuyas, las mías, las de tantos que ya comenzaron a rascar en los muros. Artistas que esconden claves en sus colores. Historiadores que comparan fechas con estrellas. Ex-sacerdotes que aprendimos que callar también es mentira. Soñadores que no quieren tronos, quieren ventanas. Si intentan sofocar la llama, protégela con el cuerpo si hace falta. Van a volver por ella. Siempre vuelven. Pero esta vez no nos encuentran solos ni a oscuras. Esta vez hay mapas nuevos y mapas viejos, máquinas reconstruidas, palabras recuperadas, cielos que no se dejan corregir, piedras que siguen cantando. Esta vez recordamos. Y cuando un pueblo recuerda, el guión tiembla. Te voy a decir algo que duele y alivia al mismo tiempo. El reloj no es neutral. Alguien lo programó. Se sienten las costuras cuando te fijas. Fiestas que flotan como globos atados a una cuerda invisible, profecías que caen justo donde conviene, ayunos que moldean a la gente como arcilla húmeda. No es capricho, es arquitectura del ánimo. Si determinas cuándo se celebra, determinas cómo se recuerda. Si decides en qué fecha temblar, gobiernas lo que la gente sueña. Levanté planos de templos como quien desarma un mecanismo. Las medidas repetían una música de números antiguos. Donde otros veían vitrales, yo veía mensajes. Círculos perfectos escondidos en óvalos, triángulos plantados en columnas, pisos que eran brújulas dormidas. En una basílica de provincia, el sol atravesó un rosetón y besó una marca del suelo solo un día al año. No era casualidad. Era un guiño de los constructores: aquí está la llave. Los viejos decían es belleza. Yo escuchaba es un mapa. Y cuando abrí las entrañas de ciertos milagros, encontré tornillos. No para negar lo sagrado, sino para honrar lo humano que decidieron ocultarte. Fuentes eternas sostenidas por válvulas, manos de madera moviendo santos, luz que gira con engranes como si el templo respirara tiempo. ¿Por qué esconderlo? Porque el prodigio sin autor crea dependencia. El mecanismo con autor crea preguntas. Y una mente que pregunta no es territorio dócil. A los monasterios los pintaron como refugios de paz. Eran, además, centros de inteligencia. La sala de copias no solo replicaba, editaba. Un hermano dejó escrito: nos mandaron podar nombres. No por falsedad, por conveniencia. Viajaban, escuchaban, reportaban. Si un maestro encendía demasiadas cabezas, llegaba un traslado. Si una máquina era demasiado eficaz, la llamaban peligrosa. No hacían hogueras todos los días. Hacían algo más sutil. Apagaban focos antes de que parecieran amaneceres. Me topé con una lista de santos revaluados. Palabras limpias para una operación sucia, cortar hilos a los que mucha gente había colgado su esperanza. No anunciaron nada a gritos. Cambiaron los papeles y siguieron con la misa. El mensaje era transparente para quien quisiera verlo: lo santo puede ser borrado si estorba a la historia oficial. ¿Cuántos de esos nombres fueron sabios con tuercas en los dedos que, al morir, revistieron de aureola para guardar sus planos? La Compañía de Jesús tejió la red más delicada. Escuelas,
cátedras, confesiones en orejas de poder. El cuarto voto enciende motores que no fallan. Obediencia a una voz, aunque cambie el viento. Comprendieron que no hace falta prohibir si puedes moldear, que no hace falta censurar si puedes encuadrar. Te enseñan a llegar al borde y a detenerte con elegancia. Al final de cada curso, el alumno cree que descubrió. En realidad, lo condujeron. No me pidas pruebas que te firme un cardenal, pídeme cicatrices. Caminé pasillos donde una puerta sin nombre vale más que un decreto. Vi una libreta con sellos que no salen en ningún organigrama. Sala negra, decía una nota. Por debajo del nivel de archivo. Ahí no escriben teologías, ahí ajustan perillas. Por eso algunos pontífices prometen al sol y amanecen con nubes, no es indecisión, es pared. Hay teorías que espantan porque, si son ciertas, tumban paredes que creías montaña. ¿Años añadidos como relleno? ¿Eclipses que no caen donde dicen las crónicas? ¿Reinados impecables como espejos de tienda? Si te indigna, perfecto. La indignación es gasolina. Pero no la gastes en gritarle al altar. Úsala para leer mejor. Confronta fechas con cielo. Confronta traducciones con originales. Confronta mapas con ruinas. Te prometo algo. O se endereza el relato, o se evidencia el teatro. No estoy solo en esto. He visto manos pasar brasas en silencio. Un albañil me mostró marcas de cantero que no eran firmas, eran ecuaciones. Un restaurador levantó yeso y encontró constelaciones esculpidas como quien deja un mensaje en una botella. Una maestra de barrio juntó a sus alumnos a mirar la luna y les enseñó que un calendario que no cuadra con el cielo es un sermón que se volvió cómodo. Un músico afinó su coro a un tono viejo y la nave vibró como si la piedra recordara. También hay pérdidas que me siguen ardiendo. Encontré un aparato de madera y bronce detrás de un muro, ruedas dentadas, pesos, una especie de corazón mecánico. Un esquema dibujado a carbón, para medir el aire. Lo volví a armar con manos temblorosas. Respiró. Marcó una variación que anunciaba tormenta. Lo presenté. Me dijeron superstición peligrosa. Días después, el muro estaba de vuelta. El corazón, otra vez enterrado. No porque no funcionara, sino porque funcionaba demasiado. Un pueblo que predice la lluvia hace menos fila por milagros. Me preguntaron si no temo quedarme sin fe. Me daría miedo quedarme sin preguntas. He visto a Dios más claro entre engranes honestos que en estatuas que se mueven con poleas. Lo he sentido más fuerte en una frase que te devuelve la responsabilidad que en un rito que te la quita. Si el reino está dentro, no les conviene. Si el mapa está en las piedras, no necesitan guías. Si el tiempo no es sagrado por decreto sino por verdad cósmica, el calendario deja de ser trono. Hay un gesto que te pido, cuando algo no cuadre, no cambies de tema. Quédate ahí. La incomodidad es la puerta. Si la cruzas, ya nadie puede acomodarte la memoria sin tu permiso. Y cuando suficientes crucen, el guión se queda sin público. ¿Quieres saber qué sigue? Viene el cierre, y no es un golpe, es un encendido. Te voy a contar cómo se protege la llama cuando vuelven a soplarla, cómo se lee una catedral, cómo se lee un plano, cómo se recupera una historia sin convertirla en otra cadena. Si van a intentar apagarte la luz, aprenda a volver a encenderla con las manos temblando. Empieza por lo que nadie puede confiscarte, tu atención. Mira como un artesano, no como turista. Cuando entres a un templo, no te deslumbres nomás con el color. Pregunta por la sombra. ¿Dónde cae al mediodía? ¿Qué cifra repiten las columnas? ¿Qué figura se esconde si giras 2 pasos a la izquierda? La belleza es el disfraz perfecto del mensaje. Destápalo con paciencia. Si un rayo de sol toca siempre la misma piedra un solo día al año, no es poesía, es coordenada. Si un arco repite triángulos hasta el cansancio, no es capricho, es brújula. Luego, el cielo. No discutas con creencias, conversa con estrellas. Aprende a leer eclipses, fases, precesión. No para sentirte superior, para dejar de estar perdido. Un calendario que no respeta el firmamento te pide obediencia, no verdad. Y tú ya no viniste a obedecer sin ver. Sal a la azotea. Cuenta pulsos de luna. Anota. Compara con la fecha sagrada. Si no cuadra, guarda el dato como quien guarda una semilla. Un dato aislado es ruido. 100 datos hacen raíz. No camines solo. Ellos construyeron cadenas porque sabían que el individuo se cansa. Por eso la llama se protege en comunidad. Júntate con los que sienten la misma comezón. El artista que sospecha de un símbolo. La maestra que se pregunta por qué borraron tal mapa. El mecánico que mira un reloj viejo y adivina una máquina nueva debajo. No busquen líder, busquen método. Uno observa,
Otro contrasta, otro documenta, otro resguarda. Si un muro vuelve a levantarse, otro par de manos ya tendrá el plano copiado. Aprende a escuchar los libros sin confiarlos ciegamente. Traduce al revés. Si la versión aceptada suena como si domara tu impulso, ve al original. Si no existe, busca la copia más vieja. Si está en latín enredado, pregunta qué frases simples escondieron. Donde diga no todos entenderán, pregúntate si antes decía está dentro de ti. Donde diga espera permiso, busca si alguna vez dijo hazlo. Hay palabras que fueron endulzadas hasta volverse pasto. Raspa el azúcar. Te vas a cortar, pero sabrá a verdad. No idolatres a los villanos ni a los héroes. La historia que escribo con la garganta abierta no es para que cambies un amo por otro, ni para que persigas sombras con antorchas. Es para que aprendas a caminar sin correa. Si un papa te pareció fantasma y un santo, invento, no lo conviertas en monstruo. Úsalo de advertencia. Cualquier institución que pueda editar la memoria lo hará si no la vigilas. Cualquier templo que pueda hablar en números lo hará si aprendes a escucharlos. La responsabilidad es tuya. Esa es la mala y la buena noticia. Cuando te digan que la curiosidad divide, contesta con calma que la obediencia ciega fractura más. Cuando te exijan pruebas firmadas por quien selló los candados, ofrece cicatrices y coherencias. Te dirán que no alcanzan. No discutas hasta romperte la voz. Suma evidencias y suéltalas como quien deja migas. No trates de convertir a todos. Busca a los que ya están a punto de preguntar. A ellos una chispa les basta. Practica la ingeniería del asombro. Reconstruye. Levanta con tus manos lo que enterraron. Repite un mecanismo con madera y paciencia. Saca del papel un plano medieval y devuélvelo al movimiento. Si una estatua se inclinaba con contrapesos, haz el sistema visible y que cualquiera lo entienda. Ver no mata la magia, mata la manipulación. La verdadera maravilla es que un humano, sin permiso, puede pensar tan hondo que hace conversar a la piedra con la luz. Aprende a guardar fuego. No todo se publica. Hay cosas que todavía romperían vidas si se exponen sin cuidado. Conserva copias en más de un sitio. Separa las llaves, enseña a otros a encender desde cero. Si cierran una puerta, que ya haya otras 3 abiertas en barrios donde nunca imaginaron que habría archivos. Haz que el conocimiento sea tan común como el pan. Si no pueden confiscar todas las hogazas, la gente no vuelve a pasar hambre. No te asustes de la incomodidad. Es señal de músculo en crecimiento. La primera vez que le digas no a una tradición que no cuadra con el cielo te va a doler. Estabas acostumbrado a ese horario del alma. Pero el cuerpo aprende. Y un día vas a descubrir que la fe de pie respira mejor que la fe de rodillas. Una fe que mira por telescopio y microscopio y aún así reza. No porque le ordenan, porque le nace. Vas a topar con puertas feroces. Oficinas sin nombre. Sonrisas amables que son mordazas. Te pedirán prudencia pastoral, unidad, amor a la tradición. No confundas prudencia con miedo, unidad con alineación, amor con obediencia. La tradición que no admite examen no es raíz, es ancla. Y tú naciste para navegar. Si sospechas de años relleno, no te conviertas en misionero del apocalipsis. Conviértete en contador serio. Junta cronologías, monedas, capas arqueológicas, registros del clima. Si la teoría se cae, celébralo, ganaste claridad. Si se sostiene, no grites victoria. Construye puentes para que más miren. El objetivo no es tener razón, es tener mundo. Y el mundo se enriquece cuando deja de repetir un libreto y empieza a describir lo que realmente pasó. Cuando te ofrezcan milagros en lata, pregunta por el artesano. Si lo encuentran, honren su nombre. Si no, honren el método que lo hubiera encontrado. A un pueblo que sabe arreglar su bomba de agua no se le vende sequía como prueba de pecado. A un barrio que conoce el cielo no se le manipula la fecha con un edicto. A una generación que lee piedra no se le encandila con vitrales sin preguntar qué esconden. No te dejes seducir por la épica del enemigo eterno. El mal no es una oficina con una sola puerta. Es hábito. Es pereza mental. Es ese alivio que sientes cuando alguien más piensa por ti. No luches solo contra curias y archivos, lucha contra tu comodidad. Cámbiala por alegría trabajosa. La sensación de quemarte las manos sacando un plano de entre escombros vale 1000 misas donde sales igual que entraste. Elige tus rituales nuevos con cuidado. Reunirse a mirar el cielo. Leer un texto antiguo en voz alta y compararlo con 3 traducciones. Caminar una catedral con cinta métrica invisible en la cabeza. Escribir a lápiz lo que sientes cuando algo por fin cuadra. Celebrar a quien te contradice con evidencia. Agradecer al que te muestra que te faltó contexto.
Más vale una comunidad que aprende que una multitud que aplaude. Te van a acusar de soberbia por querer entender. Sonríe. Saber cómo funciona un mecanismo no te pone por encima de nadie, te coloca al lado. Te vuelve compañero de oficio, no patrón. Y cuando compartes el oficio, se acaban las jerarquías que necesitan oscuridad. Un mundo de aprendices hace poca fila ante altares que venden exclusivas. Si tienes fe, cuídala del infantilismo. Si no la tienes, cuídate del cinismo. Ambos extremos son jaulas gemelas. La fe sin examen se vuelve control. La razón sin asombro se vuelve desierto. Camina en medio, con ojos que miden y corazón que se entrega. Te prometo que ahí el mundo canta distinto, ni truco, ni dogma hueco, música. Cuando canses, porque vas a cansarte, recuerda por qué empezaste, no por revancha, por memoria. Porque alguien te tapó los ojos y tú elegiste ver. Porque alguien te dijo que la luz era peligrosa y tú descubriste que el peligro real era seguir dormido. Porque un día sentiste que el reino no estaba en una oficina ni en un calendario, sino adentro, y ese adentro pide responsabilidad, no permiso. Y ahora escucha, que viene el giro final que no busca aplausos, busca manos, nadie va a venir a devolverte lo robado. Lo vamos a rescatar juntos. La historia no regresa sola a su cauce, hay que desviar el río con palas, con paciencia, con datos, con canciones. Sí, con canciones. El trabajo se hace más fuerte cuando también celebra. Una vez que recuperes un mecanismo, enséñalo. Una vez que descifres un símbolo, compártelo. Una vez que te equivoques, cuéntalo. Cada error registrado es una puerta que otro no tendrá que volver a derribar a ciegas. Lo que te pido no cabe en un decreto ni en una homilía. Cabe en un gesto cotidiano. Hoy mirarás mejor que ayer. Hoy leerás más hondo que la línea. Hoy te atreverás a decir aquí falta algo y a buscarlo sin pedir bendición. Hoy encenderás aunque tiembles. Y mañana también. Hasta que el guión se quede sin público, el teatro guarde sus telones, la plaza se llene de gente mirando el cielo y la piedra y el cuerpo como si fueran, por fin, la misma Biblia. Si el miedo vuelve, volverá, recuérdale que ya te vio con la lámpara prendida. Y si intentan soplar, cuida la llama con todo el cuerpo. No porque sea tuya. Porque es de todos. Porque no hay jerarquía más alta que la de una comunidad despierta. Si llegaste hasta acá, ya no puedes decir que no sabías. Y saber trae carga y libertad. Carga, porque desde hoy, cada mentira útil te pesará como plomo. Libertad, porque desde hoy, cada verdad que encuentres, pequeña o enorme, te hará más liviano. No esperes trompetas. Espera el roce de otra mano que también busca. Pásale fuego. Te advierto antes de seguir, lo que vas a sentir ahora no es enojo, es vértigo. Porque cuando entiendes que alguien escribió el pasado como quien escoge escenas de una obra, descubres que también escribió tus hábitos. No solo reordenaron fechas, curaron emociones. Decidieron en qué día lloras, en cuál te sientes redimido, cuando debes tener miedo del cielo. Y lo peor, te enseñaron a llamarle fe a ese guión. Vi cartas que cronometraban esperas. Que la profecía se anuncie después de la cosecha. Que la luna de tal fiesta caiga en noche templada. No buscaban exactitud astronómica, buscaban adhesión. Un calendario flotante no pide comprobación, pide disciplina. Y mientras la gente obedecía a la campana, el cielo seguía fiel a su propia música, una que no necesita permiso de nadie. Las piedras hablaron cuando nadie quiso escuchar. Bajo capas de cal, constelaciones alineadas con pasillos. En el cruce de dos naves, una espiral que coincide con la proporción de tu propia mano. ¿Casualidad? ¿O la sabiduría de constructores que escondieron en arquitectura lo que hubieran quemado si lo gritaban? La nave vibra con notas que no están en tus misales, sino en escalas antiguas que calman, abren, limpian. No es brujería. Es conocimiento aplicado a tu alma como quien afina un instrumento. Lo que llamaron milagro, demasiadas veces fue oficio silenciado. Engranes invisibles que inclinaban imágenes, válvulas que daban agua cuando el cielo la negaba, lentes que volvían gigante lo diminuto y culpaban al curioso por mirar. ¿Por qué tapar el ingenio? Porque el prodigio con autor despierta preguntas, y la pregunta abre puertas que el poder no controla. Volvieron santo al inventor, reliquia al plano, dogma al mecanismo. Y donde debía haber talleres, levantaron altares que no querían manos, querían rodillas. La vigilancia más eficaz no usa cadenas, usa rezos mal enseñados. No preguntes, cree. No mires, confía. No compares, obedece. Vi listas de libros encadenados no para salvarlos del tiempo, sino para salvar el relato del libro.
Leí traducciones que torcieron una frase en un giro minúsculo pero total. Donde un original decía adentro, el latín clerical escribió no para todos. Donde decía as, escribieron espera. No es gramática, es geografía del espíritu. El aparato que sostuvo todo esto aprendió a moverse sin ruido. Un tribunal al que no le gustan los reflectores, una oficina sin placa donde una palabra te desaparece de cátedras, un consejo que no firma y decide. No necesitan hogueras para hacerte humo, les basta con que nadie vuelva a pronunciar tu nombre. Y cuando un papa promete y luego calla, no siempre es cobardía, a veces es evidencia de un muro que respira detrás del trono. También hubo fugas de luz, pequeñas, tercas, constantes. Un cantero dejó marcas que son ecuaciones, un pintor escondió un mapa celeste en nubes, una monja copió en secreto un texto inconveniente y lo guardó dentro de la tapa de un salterio. La resistencia no llevó estandartes, llevó compases, tinta, paciencia. La verdad no siempre vence con grito, a veces gana por insistencia. Te hablé del tiempo fantasma y me dirás, ¿y si no es cierto? Si cae, ganamos precisión. Si se sostiene, ganamos honestidad. En cualquiera de los dos casos, rompemos la costumbre de agachar la cabeza. Eso es lo que les incomoda. Que dejes de aceptar así fue y comiences a pedir muéstrame. Que dejes de creer que el calendario es sagrado por decreto y empieces a tratarlo como lo que es, una herramienta que debe obedecer al cielo, no a una oficina. Hay un documento que me persigue. Un pliego sin sello, escondido donde nadie mira, con instrucciones para extirpar textos, no por falsos, sino por utilidad para el rebaño. Años después, un mapa de una cripta en Rávena con un nivel que no aparece en planos. Una orden escrita con voz de burócrata. Lo que no sirve a la fe, no debe recordarse. ¿Te das cuenta del giro? No es teología, es administración de la memoria. Y cuando la memoria se gestiona como almacén, el pueblo se vuelve inventario. A la curiosidad la declararon enemiga porque no pudieron domesticarla. Un niño que arma un astrolabio en el patio aprende a no pedirle al campanario lo que puede verificarse en el cielo. Una mujer que traduce el griego sin acomodos pastorales deja de necesitar al intérprete que cobra. Un barrio que reconstruye una bomba de agua deja de hacer fila para una bendición que promete lluvia. Por eso cierran, no porque odien la luz, sino porque le tienen miedo a un mundo que ya no los necesita para encenderla. Pero aquí viene el giro que importa más que todos, no necesitas permiso para recordar. Si el reino está adentro, la soberanía también. No es anarquía, es adultez. Es aceptar que una comunidad despierta puede amar sin obedecer ciego, creer sin renunciar a la evidencia, celebrar sin calendarios amañados. Una comunidad así desactiva los candados porque deja de darle sentido. El control solo funciona donde la gente le entrega su duda a otro. Recupera tu duda, es sagrada. Vas a notar señales nuevas cuando se te quite la costumbre. Un ángulo en un vitral que antes era adorno y ahora es flecha. Un santo que antes era estatua y ahora es inventor escondido. Un silencio que antes era reverencia y ahora huele a censura. No es que el mundo cambie de golpe, cambias tú. Y cuando cambia tu mirada, la escenografía se desarma sola. No los odies. No les regales tu sangre. Ellos son humanos, la estructura los tragó. Si algo aprendí en esos pasillos es que la maquinaria también captura a los que la operan. Se vuelven engranes, repiten para no desmoronarse, justifican para dormir. La salida es otra, construir fuera. Abrir escuelas que enseñen a mirar los cielos y las fuentes y las palabras. Levantar talleres junto a templos. Poner bibliotecas donde antes había vitrinas. Darle al barrio instrumentos y método. Si el conocimiento se vuelve pan cotidiano, los altares pierden el monopolio del hambre. Quizá te preguntes, ¿y Dios? Te contesto sin rodeos, lo encontré más nítido cuando dejé de confundirlo con la administración de su nombre. Lo vi en la exactitud con que un rayo toca una piedra el único día en que debía tocarla. Lo sentí en la valentía de quien protege un papel sabiendo que lo puede costar todo. Lo escuché en una frase antigua que sobrevivió a todas las tijeras, el reino está dentro. Ahí no hay teatro posible. Si mañana soplan fuerte para apagar lo que encendimos, acuérdate de esto. La llama no es una, son miles. Si tumban un archivo, habrá copias en manos humildes. Si cierran una escuela, habrá patios con telescopios hechos de tubos de PVC. Si censuran un plano, habrá carpinterías que lo traduzcan a madera. La luz que se reparte se vuelve invencible porque ya no tiene un centro que bombardear. ¿Y el reloj? Lo reprogramamos mirando hacia arriba. Fiestas que vuelvan a respetar al cielo, no al decreto. Rituales que celebren descubrimiento, no obediencia. Tiempos de silencio para escuchar, no para callar.
No se trata de destruir, se trata de corregir curso. De pasar del teatro a la verdad vivida. De dejar que el tiempo vuelva a ser lo que siempre fue, música del cosmos, no metrónomo del miedo. Si al terminar te tiemblan las manos, estás vivo. Si te arde la nuca, es la luz entrando por donde antes había sombra. No busques cerrar esto con aplausos. Ciérralo con actos pequeños y tercos. Hoy me dirás, hoy compararás, hoy preguntarás con respeto y firmeza, hoy compartirás lo que halles, hoy enseñarás a otro a encender. Mañana repetirás. Y cada repetición será un ladrillo menos en el muro. Lo dijeron de mil maneras para espantarte. Recordar es peligroso. Lo es, para ellos. Para ti es comienzo. Porque cuando recuerdas, ya no cabe la versión empaquetada del mundo. Cuando recuerdas, te vuelves responsable. Y la responsabilidad, aunque pese, se parece más a la libertad que cualquier absolución regalada. Si llegaste hasta aquí, te doy mi última herencia. No aceptes un relato que no resista el telescopio, el compás y el corazón al mismo tiempo. Exige a los tres. Si uno falta, alguien está intentando venderte una sombra. Y tú ya viste el sol atravesar la piedra. Te prometo que no estás imaginando las grietas, el decorado cruje. Y cuando el teatro cruje, alguien detrás del telón corre para subir la música y tapar el ruido. Así funciona. Si una fecha no cuadra, te regalan una leyenda. Si un mapa contradice, te ofrecen una reliquia. Si una máquina explica, la bautizan milagro. Pero hay un punto en el que la música deja de cubrir. Ahí estás ahora. Y de ese punto ya no se regresa con rezos memorizados, se cruza con decisiones. La primera decisión es brutal por lo simple. ¿Vas a creerle más al cielo que a la campana? No es metáfora. Es método. Quien controla la campana controla el ritmo de tu culpa, de tu alivio, de tu obediencia. El cielo no controla nada, solo se deja leer. Por eso lo temen. Porque no concede indulgencias ni castigos, solo datos. Un eclipse no bendice ni condena, desmiente o confirma. Y cuando desmiente, el guión tiembla. Me preguntaron una vez por qué insisto en las piedras y las palabras bastan. Porque la piedra no se edita fácil. Puedes rasparla, cubrirla, pero sigue ahí. Vi una nave que, cada solsticio, enciende una línea de luz sobre un símbolo borrado. Año tras año, la luz reescribe lo que la cal intentó matar. Eso es lo que quiero que aprendas a notar, signos que vuelven por pura terquedad del mundo. Si una verdad regresa sin permiso, es porque nunca le perteneció a una oficina. También me preguntan por qué molesto a los santos. No los molesto. Los devuelvo a su altura real. ¿Ves más milagro en un brazo de madera que inclina una estatua a la hora exacta o en el obrero que calculó pesos, fricción y tiempo sin libros ni becas? A mí me tiembla el alma con el segundo. Porque ahí veo a Dios jugando con el ingenio humano como con arcilla. Si canonizas al obrero y entierras el plano, le robas al mundo la mitad del prodigio, la parte que cualquiera puede volver a levantar. Hay quienes me acusan de conspiranoia cuando hablo de salas sin placas y listas sin firma. Les cuento entonces algo que no cabe en una teoría, el cansancio. El cansancio de los que sostienen el relato. Los vi. Hombres y mujeres con ojeras de tanto corregir cronologías, de tanto arreglar traducciones, de tanto justificar silencios. No son monstruos. Son piezas. Y las piezas también se rompen. En esos quiebres aparecen fisuras por donde se escapa la luz, un memo que no destruyeron, un sello mal puesto, un anexo que revela más de lo que oculta. Aprende a leer el error humano. Ahí encontrarás más verdad que en cualquier declaración solemne. Vuelvo a las aulas, porque ahí empieza todo. Un cartel con el camino del pecado y al fondo, en letra pequeña, duda. ¿Te das cuenta del truco? Pusieron la curiosidad junto a la soberbia. Confundieron preguntar con ponerse por encima. Es al revés. Preguntar es ponerse debajo, aceptar que no sabes y que el mundo merece tu atención humilde. Por eso el primer rito de la comunidad despierta no es cantar, es preguntar en voz alta y escuchar entera la respuesta, aunque desacomode, aunque tumbe un altar portátil dentro de tu cabeza. Te dirán que si desmontas el teatro, el pueblo se queda sin sentido. Mentira vieja. El sentido crece cuando te haces cargo. Lo vi en un barrio que cambió la procesión de lluvia, por favor, por talleres de lectura del cielo. Siguieron rezando. Sí, pero ahora sembraban con ciclos reales, arreglaban bombas, medían corrientes, celebraban al primer niño que encontró Saturno con un tubo de PVC. La fe dejó de ser control horario y volvió a ser gratitud. Y cuando la gratitud se alimenta de evidencia, ya no la pueden manipular con decretos. Te hablé de un documento con instrucciones para extirpar textos.
Me persigue porque cifra el corazón del problema. Lo que no sirve a la fe, no debe recordarse. ¿Quién decide sirve? ¿Quién se arroga el derecho de administrar la memoria como si fuera almacén? El golpe no es teológico, es político. Por eso nuestra respuesta no puede ser solo espiritual, tiene que ser técnica. Copias redundantes. Archivos distribuidos. Talleres de traducción. Laboratorios caseros. Telescopios en patios. Lo que ellos cerraron con sellos, lo abrimos con método. Sé que quieres giro, revelación, nombre propio que explique el truco entero. No lo tengo y no lo necesito. La maquinaria cambia de manos, el patrón es el mismo. Por eso pongo el acento en un hábito que nadie puede confiscarte. Calibrar. Calibra la palabra con el firmamento. Calibra la historia con estratos y monedas. Calibra la devoción con el cuerpo. Lo que te hace más responsable, más atento, más compasivo, es más verdad que lo que te infantiliza aunque te haga llorar bonito. Si calibras, te equivocarás menos y, cuando te equivoques, corregirás más rápido que cualquier sínodo. Hay un miedo que no confesamos, y si al final no hay nada detrás del telón, solo vacío, lo escucho en noches largas cuando me siento traicionado por demasiados silencios. Luego recuerdo el rayo cruzando el rosetón exactamente a la hora en que debía cruzar, las proporciones escondidas que coinciden con la estructura del cuerpo, la máquina de madera que late como un corazón simple y eficaz. No es vacío. Es campo abierto. Asusta porque no tiene barandales. Libera porque por fin te pertenece. Me piden a veces una nueva lista de santos. Les propongo otra cosa, una lista de oficios. Canteros, traductoras, astrónomos, mecánicas, restauradoras, maestras de barrio, hortelanas que leen el cielo mejor que cualquier doctor. Celebra a quien hace despegar una lámpara en manos de otros. Ese es el antídoto contra la jerarquía que se alimenta de secreto, la maestría compartida. Donde muchos saben, pocos mandan. He repetido que no quiero guerra. Quiero lúcida desobediencia. No la del berrinche que quema por quemar, sino la que abre por abrir. Cuando una oficina te diga que tal libro confunde, léelo en círculo. Cuando un calendario diga que toca celebrar, mira al cielo y decide si toca. Cuando un altar prometa milagro embotellado, pregunta quién lo fabrica. Y si no hay fabricante, pregunta por qué necesitan venderte lo que el mundo te regala gratis cuando sabes observar. ¿Dolió? Duele. Se cae más que la costumbre. Se cae un refugio. Por eso te pido que construyas otros. Bibliotecas que reciben preguntas sin pedir pedigrí, talleres donde equivocarse es requisito, coros que afinan con frecuencias viejas y lloran de belleza sin que nadie les imponga guión. Recupera el derecho a emocionarte sin permiso. La emoción no es enemiga del rigor, es su gasolina. Queda un secreto que nunca debió ser secreto, la soberanía de tu tiempo. Te enseñaron a vivir de domingo en domingo, de fiesta en fiesta, de culpa en absolución. Recupera tu semana según la música del cielo y el pulso de tu trabajo. Haz tuyas las vísperas mirando estrellas con tus hijos. Inventen rituales que celebren descubrimientos. El día en que una palabra se aclaró, el día en que un mecanismo funcionó por fin, el día en que el mapa viejo coincidió con la huella en tierra. La alegría deja de ser mercancía cuando la anclas en verdad. No todo será épico. La mayor parte será aburrida. Medir, anotar, cotejar, traducir, lijar madera, alinear tubos, ajustar tornillos. Ahí se gana. Así como ellos gobernaron con detalles, una frase torcida, un día borrado, nosotros liberamos con detalles, una corrección bien hecha, una clase en la azotea, una copia guardada en la casa de la vecina. Una vez que el conocimiento se vuelve cotidiano, ya nadie puede secuestrarlo sin que medio barrio se dé cuenta. Y si un día topas con una puerta que exige credenciales imposibles, no te desgastes empujándola. Rodea. Las bóvedas no son infinitas, el mundo sí. Hay más verdades afuera de esos muros que dentro. Lo verdaderamente irónico es esto. Cuanto más te alejas de su control, más sagrada se vuelve tu experiencia. Porque el asombro sin permiso es oración, el cuidado minucioso es liturgia, el compartir método es comunión real. Haz una promesa pequeña ahora mismo. No a mí, a ti. La próxima vez que una campana te dicte el alma, levantarás la mirada. Verás si el cielo dice lo mismo. Si coincide, canta. Si no, toma nota. La libertad empieza con ese gesto sencillo. Y una vez que te pertenece, el reloj deja de ser dogma y se vuelve herramienta. Te dije que no habría aplauso. Hay manos. Las tuyas, las mías, las de quienes están leyendo esto con la misma mezcla de miedo y hambre. Alcemos la lámpara, no para incendiar templos, sino para encender talleres.
Que los altares que sobrevivan sean los que aguantan preguntas. Que las fiestas que queden sean las que emocionan porque casan el cielo con la tierra. Que la fe que nazca no necesite permiso para mirar ni para medir ni para llorar de pura belleza. Si esto te sacudió, no busques refugio en la negación. Busca compañeros. Compártenos lo que ves. Dinos dónde la luz atraviesa la piedra en tu barrio. Dinos qué frase te devolvió responsabilidad. Dinos qué mecanismo armaste en secreto y por fin latió. Una comunidad que narra así se vuelve archivo vivo. Y ese archivo no se encierra en ningún sótano. Respira hondo antes de seguir, porque lo que viene no es comodidad, es encendido. Si aceptas que la memoria fue administrada como almacén, necesitas otra forma de vivir el día a día. No basta con indignarte. Hay que fundar hábitos que no puedan ser secuestrados. La primera chispa es humilde. Nombra lo que ves sin pedir permiso. Nombra la sombra que no cuadra con el vitral. Nombra el desfase entre la campana y la luna. Nombra la frase que suena a corral y no a camino. Cuando pones nombre, el truco pierde camuflaje. Abre el mapa del barrio con ojos nuevos. ¿Dónde pega el sol? ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde vibra la tierra cuando pasan camiones? Eso también es liturgia. Reconocer el territorio hasta que deje de ser escenografía y se vuelva aliado. Si un templo promete agua y tú encuentras la vena de la colonia, acaban dos hambres, la del líquido y la de depender de un milagro que no necesitabas. Ahí hay un giro que asusta porque te deja a cargo, abrázalo aunque te tiemblen los dedos. La palabra prohibido aprendió a disfrazarse de prudente, pastoral, para no confundir. Desvístela. A lo prudente de verdad lo acompaña el método, no el candado. A lo pastoral auténtico lo acompaña la formación, no el silenciamiento. Si alguien te dice que un texto es peligroso, pídele otra cosa que no sabe dar, contexto. Un libro sin contexto es un arma, con contexto, es herramienta. Pruébalo y verás cómo muchas veces lo herético resultaba simplemente adelantado. Te van a lanzar el espantajo de siempre. Si cuestionas todo, se cae la fe. Y aquí viene el giro que nunca te ofrecieron. La fe que se cae con preguntas no era fe, era miedo vestido de fiesta. La que sobrevive a la lupa, al telescopio y a la conciencia, esa sí enciende sin quemar. Esa puede decir no sé sin colapsar, me equivoqué sin romperse, aprendí sin sentirse traicionada. Esa fe es la que quiero ver contigo en las azoteas, en los talleres, en bibliotecas que huelen a lápiz y madera. Si la historia fue guión, reescríbela con testigos, no con jefes. Colecciona relatos de abuelas, notas de maestros, croquis de albañiles, cuadernos de estudiantes, dibujos de niños que vieron Venus desde una esquina. Suma capas como arqueóloga del presente, recibos, fotografías, bitácoras, medidas, fechas cruzadas con el cielo. Si algún día intentan reordenar de nuevo el relato, tendrán que enfrentarse a algo que no cabe en una bóveda, una comunidad que guarda su propio archivo. No ignores la belleza, ponla a trabajar. Un coro afinado en una frecuencia antigua no solo estremece, recuerda que tu cuerpo es instrumento y que resonar con precisión es también lectura del mundo. Una danza alrededor de la sombra exacta al mediodía no solo celebra, enseña sin palabras que el sol es la autoridad que ningún papel puede enmendar. Un mural con constelaciones no solo adorna, vuelve Atlas al muro que ayer era propaganda. Harán lo posible por llevar la conversación a extremos. Te pondrán a escoger entre todo fue mentira y todo es perfecto. Rehúsa la trampa. La verdad suele caminar por la vereda estrecha. Hubo manipulación y hubo genio. Hubo opresión y hubo resistencia. Hubo teatro y hubo templos que, sin querer, nos dejaron manuales de libertad en piedra. Elige la complejidad aunque canse. Al cansancio se le cura con compañeros. A la simplificación, no hay remedio que no termine en dogma. No te obsesiones con entrar a puertas selladas si puedes abrir 1000 ventanas. Mejor que un pase a la sala negra es una red de escuelas celda abierta. Patios con telescopios, talleres de traducción comparada, laboratorios caseros de hidráulica, grupos de lectura que descifran geometrías escondidas en iglesias. ¿Dónde entra el aire? Se muere el moho. Y el moho del alma es justo ese, creer que el único camino a la luz pasa por un permiso. Si te regalan reliquias, pregúntales por el artesano. Si te ofrecen fechas sagradas, pregúntales por el cielo. Si te muestran un milagro, pregúntales por el mecanismo. Y cuando encuentres manos, estrellas y engranes, celebra doble. Lo sagrado no se reduce, se encarna. El Dios que conocí se parece más al que inspira que al que administra. Más al que respira en una proporción que al que firma una dispensa. A veces, sin embargo, no habrá respuesta. Habrá huecos, años relleno que quizá nunca se comprueben, nombres que tal vez sigan siendo fantasma.
No te desesperes. La libertad no necesita certeza perfecta, necesita honestidad radical. No sabemos todavía puede ser una oración más limpia que cualquier credo apresurado. Y en ese todavía cabe el trabajo de tu vida: medir, comparar, construir, enseñar. Anota este pacto pequeño que cambia destinos. Cada vez que te topes con una tradición, pregúntale qué te pide. Si te exige encoger el pensamiento, sospecha. Si te invita a mirar mejor, a servir mejor, a aprender mejor, abrázala. Ese es el discernimiento que te negaron cuando confundieron obediencia con virtud. Ese es el músculo que vuelve inútiles los candados. Un pueblo que sabe distinguir no se gobierna con humo. Seamos claros con el poder. No lo vamos a tomar, lo vamos a disolver en oficio compartido. Un archivo en manos de todos, una astronomía de azotea, una hidráulica de barrio, una arquitectura que deja ver sus tripas, una liturgia que confiesa sus fuentes. En ese mundo, la autoridad no desaparece, cambia de forma. Deja de ser vertical y se vuelve reputación de quien enseña, corrige, aprende y vuelve a enseñar. El resto es teatro, y ya oíste crujir sus cuerdas. Hay una imagen que quiero dejarte clavada como estandarte íntimo. Una nave antigua, silenciosa. Afuera, el cielo limpio. Adentro, una línea de luz avanza al piso y toca una marca que alguien talló hace siglos. Nadie aplaude. Nadie manda. Solo la precisión entre piedra y sol diciendo: aquí. Ese aquí es tu tarea. Colocar marcas honestas para los que vienen. Que el segundo que cruce esa puerta, dentro de 100 años, encuentre tu línea exacta y diga: gracias, ahora sé dónde estoy. Si mañana resurgen los viejos candados con nombres nuevos, que nos encuentren ocupados, no indignados, copiando, traduciendo, reconstruyendo, enseñando, afinando. Indignarse es gasolina, trabajar es motor. Y el viaje es largo. Habrá quienes se burlen, quienes te llamen ingenuo o peligroso, quienes te pidan credenciales que no necesitas para mirar al cielo. Déjalos. Sigue. No todo lo oculto fue maldad, mucho fue miedo. También nosotros tendremos miedo. La diferencia es qué hacemos con él. Ellos lo convirtieron en cadena. Nosotros lo haremos escalera, peldaños de preguntas, peldaños de método, peldaños de comunidad. Subiremos lento, pero sin permiso. Y al llegar a cada descanso, veremos más lejos de lo que permite cualquier balcón papal. Te lo dije desde el principio, una vez que ves, no hay marcha atrás. Pero aún queda el giro más simple y más difícil. No esperes salvadores. Sé testigo. No esperes autorizaciones. Sé autor. No esperes que devuelvan siglos. Devuelve herramientas. En esa humildad cabe la revolución que asusta de verdad a cualquier estructura, la que no necesita tomar palacios porque aprendió a habitar el mundo con competencia, belleza y memoria. Si dudas hoy, bendita sea tu duda. Es señal de que el anestésico se está yendo. Si lloras hoy, benditas tus lágrimas. Es señal de que el cuerpo entiende lo que la mente apenas comienza a nombrar. Si sonríes hoy, bendita tu alegría. Es señal de que ya probaste la libertad de encender sin permiso. Mantén las 3. Te van a sostener cuando vuelvan a subir la música para cubrir el crujido del decorado. Y cuando alguien te pregunte qué aprendiste de todo esto, no recites teorías. Llévalo a la azotea. Enséñale a ubicar Venus. Pon su mano en la piedra justo donde cae la luz. Muéstrale un plano reconstruido. Déjale leer una frase en el idioma más antiguo que consigas. Y luego dile bajito, para que se oiga hasta el fondo: el reino está dentro. La memoria también. El tiempo, si lo miras, obedece al cielo, no al miedo. Lo que nos robaron no fueron solo páginas, fue el hábito de ver. Y eso, por fin, lo estamos recuperando.